Iglesia, buenos días, Dios te bendiga. Hermanos, vamos a iniciar nuestro culto y vamos a colocarnos de pie para orar la palabra. Que sea el Señor bendiciendo esta mañana y recibiendo nuestra adoración. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias por esta nueva mañana. Gracias por tu misericordia, Señor, porque éstas se renuevan cada mañana. Oramos, Señor, en esta mañana pidiéndote tu dirección. Que sea tu Espíritu Santo moviéndonos y dirigiéndonos a adorarte, a alabarte, Señor, cuando entonamos cánticos que exaltan tu nombre. Que seas tú, Señor, esta mañana enseñándonos por medio de tu palabra y ayudándonos a tener comunión los unos con los otros. Te adoramos, Señor, al Dios Trino, al único Dios verdadero, 3 veces santo, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo y nos dirige con el Espíritu Santo diariamente. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señor, confesamos delante de ti que hemos pecado. Te pedimos perdón por eso, Señor. Sabemos, Señor, por tu palabra, que pecamos en pensamiento, en intención y con nuestras palabras y acciones. Perdónanos, Señor, y renueva dentro de nosotros un espíritu recto, un espíritu, Señor, que desee obedecer tu palabra. Y aún, Señor, cuando somos tentados y somos probados, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, trayendo a nuestra mente tu palabra. Porque tú, Señor, perdonas. Un corazón entristecido y arrepentido por el pecado no lo desprecias. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en tus promesas. Tu palabra, Señor, que se cumple. Tu palabra, Señor, que es fidedigna, digna de toda confianza. Sea para nosotros, Señor, este motivo de estar contentos, gozosos, porque fiel es el que prometió. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y oramos también, Señor, por cada uno de tus hijos, por tu pueblo escogido por gracia en todo el mundo, en toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Que seamos nosotros, Señor, glorificándote hoy y toda nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que partamos contigo. Tu iglesia necesita, Señor, confiar en tus promesas. Tu iglesia necesita, Señor, vivir tu palabra, vivir en santidad. Tu iglesia necesita, Señor, una vida piadosa.
digna del llamamiento al que tú nos has llamado. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y que sea, Señor, tu voluntad nuestra única intención. Que en nuestra mente, Señor, esté el ser santos, porque tú eres santo. Oramos, Señor, porque nos ayudes, porque podamos hacer siempre tu voluntad y no la nuestra, de forma que nosotros menguemos y crezca Cristo en nosotros. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y te damos gracias, Señor, porque confiamos en tus palabras, porque tienes promesas de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos has prometido, Señor, estar en cielos nuevos, tierras nuevas, y que tú, Señor, estarás con nosotros, con tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra es eterna. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima a todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas estas alabanzas de esta tu iglesia local, y que sean recibidas, Señor, por ti en la gloria. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Como cantábamos, qué maravilla es que el Señor me ame a mí, que te ame a ti, al pueblo escogido por Él. Qué amor grandioso y hermoso que nos mandó a su Hijo, Cristo glorioso, Creador omnipotente, como nuestro Emmanuel. Himno 151. Seguimos con el himno 121. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos. Vinieron pues apresuradamente y hallaron al niño en el pesebre. Himno 115. Venid, pastores, o venid a Belén. Yo no me voy de Belén sin al niño que
himno 127, en la noche de los pastores. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcito sí, pastorcito ya, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. El oriente Reyes Magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos. Magos o venid, magos o llegad, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Alegre reverencia en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan. Pueblos o venid, pueblos o llegad, adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Adorar al niño y adorar al niño que en Belén está. ¿Se imaginan el gozo de los pastores esa noche que veían al Señor como alumbraba ese hermoso lucero y alumbraban a nuestro Salvador? Asimismo, hoy los cristianos en este tiempo, nosotros, su pueblo escogido, conmemoramos y celebramos el tiempo de natividad de nuestro Señor. Entonamos el himno 138, tras hermoso lucero. Tras hermoso lucero los magos viajaban pensando palacio llegar, y llevaban regalos preciosos al rey que deseaba venir a adorar. Al llegar a Belén, ve que bella. Al llegar a Belén, ve la estrella, con su luz alumbraba un establo, y allí en el heno dormía el gran rey. En el campo pastores cuidaban ovejas y vieron un gran resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo: os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron al Señor
Los magos del oriente le ofrecieron regalos al Señor, los ángeles cantaban hacia el Señor. Y nosotros que conocimos más de su amor, podemos recordar cuán misericordioso y maravilloso es su amor para con su pueblo, cómo nos ha salvado. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Él? Si no es nuestras alabanzas y nuestra vida hacia Él. En el himno 139 recordamos el amor tan grande de su Hijo, del Padre, de nuestro amado Dios. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Alabanza sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz en las nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Terminemos este tiempo de alabanza con el himno 114. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Suenen dulces signos gratos al Señor y oigas el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y nos muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vamos a orar. Padre amado, Dios santo, creador omnipotente, Dios justo y misericordioso, gracias te damos, Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia.
Gracias por el gozo que sentimos, Señor, por la paz que tú nos das, porque tú mismo nos la diste, porque tú mismo nos abriste los ojos, porque tú mismo nos diste la dicha de celebrar este tiempo para gloria de tu nombre, de celebrar a nuestro amado Salvador, el Creador, el que por Él fueron todas las cosas hechas, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos de ti, Señor, de tu bendición, de tu sabiduría, Padre amado, para poder tener este tiempo, Señor, y sentarnos en tu palabra, para poder escuchar la palabra misma, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el Verbo encarnado, por nuestro amado Jesucristo. Te pedimos que se haga, Señor, tu suprema voluntad, que siempre sea toda la gloria a tu nombre, Señor. Todo esto en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Estamos meditando, hemos comenzado a considerar lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Para qué escribió Lucas? Para que conozcas bien la verdad de para que conozcas bien la verdad, has sido instruido. El Evangelio de Lucas. Durante esta semana memoricemos, aunque creo que ya lo tenemos memorizado, el versículo 38 del capítulo 1. Lucas 1, 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 38. Bueno, aunque la porción de esta mañana que vamos a estar considerando precisamente del versículo 26, hace 8 días estuvimos en el verso 25, concluimos ahí. La porción de esta mañana de pronto habla un poco acerca de María. En esta mañana nos vamos a centrar no en María, sino en el Señor de María, en el Señor de María. Por supuesto, nosotros como creyentes no compartimos esa idea del mundo de que es que los cristianos no quieren a María, de que los cristianos no quieren a la Virgen. Nosotros sí queremos a la Virgen, nosotros sí amamos a María. Ella es una hermana en la fe. Y esperamos, por supuesto, el día de mañana, cuando estemos en el cielo, poder compartir también con ella. Creemos que fue una mujer ejemplar en muchos aspectos, una mujer a quien el Señor utilizó de una manera muy singular. Sin embargo, por supuesto, no compartimos algunas ideas que tiene el mundo acerca de María, porque sabemos bien que el mundo adora a María. De hecho, el día de ayer, culturalmente, por lo menos aquí en Colombia, ¿no?
el Día de las Velitas. Yo no sé quiénes de ustedes saben por qué se hace Día de las Velitas, pero lo que enseña la tradición es que las velitas es para iluminarle el camino a la Virgen. Entonces yo espero que ninguno de ustedes se haya puesto velitas. Nosotros no ponemos velitas porque nosotros no adoramos a la Virgen. Entonces, nosotros no la adoramos, nosotros creemos que ella era una mujer pecadora también, así como nosotros, aunque el Señor la usó de una manera muy especial. Y entonces sí la amamos, pero no la adoramos. Sí la queremos, pero no la veneramos. Si usted le dice a un católico romano, es que ustedes adoran a María, entonces ellos van a decir, no, nosotros no la adoramos, la veneramos. Ahora, lo interesante es que, ¿dónde está la diferencia entre venerar y adorar? Difícilmente uno va a pensar en una diferencia entre esas dos cosas. Entonces, nosotros no la adoramos, nosotros no la veneramos, creemos que ella fue una mujer también pecadora mientras estuvo aquí, pero sí la amamos. Entonces, aunque el texto pues habla un poco acerca de María, no nos vamos a centrar en María, sino más bien en el Dios de María o en el Señor de María. Vamos a hacer una primera lectura del versículo 26 al versículo 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar y pedimos la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos congregas una vez más, Señor, en tu nombre para alabarte, y de manera, Señor, especial en estos días hacer memoria de tu encarnación, de que tú, Señor, en tu bondad quisiste hacerte hombre perfecto, sin pecado, habitar en medio de nosotros, para poder, Señor, así morir por tu pueblo, y al tercer día, Señor, ser levantado de la tumba y vencer así la muerte para el bien de el pueblo de Dios, de tus hijos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a hacer memoria de la historia de nuestra salvación y admirarnos, Señor, en la obra que tú haces, en la forma en que tú, Señor, obras en tu pueblo para tu gloria y para el bien nuestro. Dirígenos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos entonces, hermanos, a considerar
en estos versículos que acabamos de leer, por lo menos 26 al 38, algunas de las cosas que Dios precisamente hace, y como lo dijimos hace un momento, el Señor está obrando precisamente para la salvación de su pueblo. Entonces todas las cosas que el Señor hace tienen precisamente ese propósito, pudiéramos decir, redentor o salvífico. En los versículos 26 al 29 vamos a considerar una de las primeras cosas que vemos que el Señor hace, y es que Dios elige a los humildes. Dios elige a los humildes. Y quiero que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 1, verso 26, para que recordemos precisamente ahí las palabras del apóstol Pablo, quien decía que precisamente de esa manera fue que el Señor escogió a su pueblo. En el verso 26 de 1 Corintios 1, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si usted recuerda, como estábamos considerando hace poco también en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, en el versículo 3, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las cosas que decíamos cuando considerábamos ese texto es que el mundo busca o admira más bien a aquellos que confían en sí mismos. Por eso a veces escuchamos tanto en medio de nosotros esa palabra empoderados. Y entonces hay tantos empoderados. Pero sucede que el Señor elige a los humildes, no a los empoderados. El Señor del universo prepara entonces así un camino, escogiendo a hombres, a mujeres, lugares, circunstancias humildes. Y quiero que considere eso precisamente en el versículo 26 de ahí de Lucas. Dice que el Señor envió a su ángel Gabriel a personas humildes, dice el verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y usted se pregunta, bueno, ¿dónde está ahí como lo humilde? Bueno, es que sucede que inclusive esa palabra que está ahí dice a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Galilea como tal era una ciudad comercial, pero entonces de esa ciudad lo envía, digamos, a un pueblito que se llama Nazaret. Y Nazaret era un pueblo muy pequeño, se calcula que era más o menos entre 400 y 500 habitantes, es decir, algo muy pequeño, casi como una aldea. Y además, ese pueblo Nazaret ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Viene a aparecer ahí en el Evangelio. Y si usted recuerda a un hombre llamado Natanael, en cierta ocasión él dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, el Señor busca lugares que delante de los hombres quizás no serían los más atractivos. Un lugar humilde, pequeño, una aldea. Y luego en el versículo 27 se dirige a una jovencita, que era una jovencita muy común, que además estaba comprometida con un hombre que no era importante. Por supuesto, hablamos de una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, ya sabemos que María podría tener para ese entonces entre 13, 15 años más o menos aproximadamente. Y era una mujer desconocida, era una jovencita no de la alta sociedad, no importante, no VIP como algunos dicen hoy. Pero el Señor la escoge a ella.
Y en el verso 28 y 29 vemos que el Señor no solamente la escoge a ella, no solamente escoge un lugar humilde, sino que le da el favor a esta mujer, su favor. En el verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Está hablando del favor de Dios para María. El Señor es contigo. Y qué especial esas palabras. ¿Qué pudiera decir el mundo? Bueno, yo creo que Dios está del lado de los poderosos y la Escritura más bien dice lo contrario. No, Dios no está del lado de los poderosos, más bien está del lado de los más débiles, del lado de los humildes. El Señor es contigo y le dice, bendita tú entre las mujeres. En otras palabras, ninguna mujer en toda la tierra va a tener lo que tú vas a tener. Eres única. Mas ella, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esto. Cuando yo leía ese versículo 29 pensaba precisamente cómo María era como tan consciente de su baja condición, a tal punto que cuando ella escucha semejante salutación o semejante saludo, ella se sorprende y ella dice, pero ¿por qué me saluda de semejante manera? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me mires de esa manera? Pudiera pensar María. Y es que el favor del Señor estaba con ella. Hermanos, así nosotros muchas veces no entendemos las cosas que pasan, cómo el Señor utiliza a los más débiles, a los más indefensos, a los más humildes para darles su favor. Pero así como el ángel le dijo a María, cuando el Señor usa a los más humildes, a los menos importantes, no hay por qué temer. Es la bondad del Señor para con su pueblo. En el verso 52 dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Considere, hermano, la forma en la que Dios hace las cosas, tan diferentes a la forma en la que el mundo las hace, tan diferente a la forma en la que aún nosotros mismos pensamos que deberían de ser. El mundo habría escogido la ciudad más importante y las personas más importantes, pero el Señor le plació, como leíamos ahora en 1 Corintios, le plació escoger lo pequeño, lo vil, lo menospreciado, para Él exhibir en ellos su gloria. En los versículos 30 al 33 vemos que Dios no solamente escoge a los humildes, sino que Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa, el Señor cumple lo que Él ha prometido. Por eso el verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, recuerde que María está ahí asustada en medio de la presencia del ángel, y entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, le anuncia el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, yo creo que cuando el ángel le da estas palabras a María, seguramente pues ella ya no podría, digamos, estar ya tranquila con esas palabras. Ninguna jovencita de entre 13 y 15 años va a estar tranquila cuando llegue un ángel y le diga usted va a quedar en embarazo. Pues yo creo que ninguna tranquilidad le va a traer. Pero entonces en el verso 32, el ángel le habla acerca de ese bebé que van a nacer. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y qué importante esa última parte del verso 32, porque lo que está haciendo aquí el ángel precisamente es diciéndole, se va a cumplir la promesa que tú conoces. Tanto María como David, descendientes de David, María como José, descendientes de David, esperaban en la misma promesa. Y entonces viene el ángel y les dice, le dice a María, el bebé que tú vas a tener
es el cumplimiento de la promesa que todo el pueblo ha estado esperando por tantos siglos. ¿Y cómo será ese rey que van a ser? Dice el verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con estas palabras el ángel Gabriel le está diciendo a María que esa esperanza que el pueblo había estado esperando durante tanto tiempo, por fin llegaba. Habían pasado por lo menos más de 500 años cuando el pueblo no tenía ningún rey que fuera davídico, descendiente de David. Ellos primero estuvieron con Babilonia, luego con los persas, ahora están con los romanos, y entonces viene el ángel y le dice a María, por fin va a llegar el hijo de David, el prometido. Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuántos años esperó María? ¿Cuántos años esperó el pueblo de Israel la promesa? Bueno, muchos años. Y hermanos, cuando pensamos en estas cosas, quizás nosotros mismos nos vemos a veces desfallecer cuando estamos esperando en las promesas de Dios. Pero si hay algo seguro en esta vida, son eso, las promesas de Dios. Cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple sin falta. El problema no está en la promesa, el problema está a veces en nuestra impaciencia. Y a veces nosotros mismos estamos luchando en medio de cosas que esperamos que el Señor haga en nuestra vida y de pronto pasan tantos años y el Señor como que no lo hace. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 1, versículo 10. Porque el pueblo estaba esperando pacientemente y a veces impacientemente la venida del Mesías. Y bueno, ya por fin llegó. Pero ahora somos nosotros los que esperamos. El pueblo esperó la primera venida y nosotros estamos esperando la segunda venida del mismo Salvador. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? No lo sabemos. En Hechos 1:10, recuerden el momento de la ascensión. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, nosotros como la iglesia del Señor estamos esperando ese día. ¿Cuánto tendremos que esperar? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor cumplirá, así como cumplió su primera venida, también va a cumplir un día su promesa de venir por su pueblo. En los versos 34 y 35 tenemos una tercera obra del Señor, y es que Dios obra sobrenaturalmente. Mire el verso 34. Recuerde que María era virgen, y por eso le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María, pues evidentemente era muy válida. Cualquier jovencita, virgen, adolescente, que le suceda este tipo de cosas, pues diría inmediatamente, ¿cómo será posible esto? Y considere, hermano, que precisamente en la pregunta de María está el hecho de que el Señor obraría sobrenaturalmente. Lo natural sería que María hubiese tenido algún tipo de contacto con un hombre, pero sucede que el Señor va a obrar sobrenaturalmente. Lucas 1:35 continúa diciendo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Bueno, no sé qué tanto le ayudó esas palabras del ángel a María. Si usted hubiera sido esa jovencita de 13, 15 años que un ángel se le aparece y le dice que va a quedar en embarazo, y luego usted pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y lo que le dice el ángel es que va a venir sobre usted el Espíritu Santo y entonces va a quedar en embarazo, pues yo creo que difícilmente uno va a decir, bueno, ya todo está muy claro, ya lo entendí, ya no hay más dudas. No, yo creo más bien que a María le pasó, humanamente hablando, que ella quedó más desconcertada. Ahora sí que entiendo menos, podría haber dicho María. Es decir, que la explicación del ángel, en lugar de aclarar a María las cosas, lo que causó fue oscurecerle las cosas a María. Ahora entiendo menos. Y hermano, piense por un momento en eso. Quizá, como a María, a veces nosotros queremos tener todos los detalles del obrar de Dios. Queremos entender cada cosa que Dios hace. Y sucede que Dios muchas veces obra sobrenaturalmente, de maneras que nosotros no podemos entender. Pero a veces nosotros somos un poco curiosos y entonces queremos como tener todos los detalles y entender cada cosa, cada circunstancia que esté viviendo, cada experiencia que esté pasando. Yo quiero, Señor, entender con claridad cada circunstancia de mi vida. Y hermanos, yo creo que cuando pensamos así, cuando queremos saberlo todo, debemos de tener más bien cuidado. A veces es mejor no saber muchas cosas. Y más aún cuando se trata del obrar de Dios en nosotros. Si el Señor ahora nos colocara delante de nuestros ojos lo que Él va a hacer el día de mañana con usted y conmigo, quizás esta noche ya no podríamos dormir. No sabemos qué va a hacer el Señor con nosotros el día de mañana. Lo que sí sabemos es que el Señor va a hacer lo que es bueno para nosotros. Imagínese que a María le hubieran dicho desde pequeñita, María, tú vas a ser la madre del Señor Jesucristo y un día se te va a aparecer un ángel y de un momento a otro, de la noche a la mañana, vas a quedar en embarazo. ¿Cómo hubiera vivido la vida María? ¿Cómo hubiera vivido su niñez? Bueno, yo me imagino que todo el tiempo hubiera estado así, toda desconcertada. Hermanos, hay cosas que el Señor no nos revela y como dice Deuteronomio 29, lo que está revelado, eso es para que nosotros lo atendamos y obedezcamos. Y lo que no nos está revelado, eso es del Señor. Así que en medio de cada circunstancia que usted y yo vivamos, no nos afanemos por conocer cada detalle de cada situación que experimentemos, más bien ocupémonos de saber que el Señor hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Lea Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice la Escritura, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el texto, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y mire cómo concluye el apóstol Pablo ese texto. En el verso 21 dice, a Él sea la gloria. En otras palabras, nosotros no somos llamados a saberlo todo, sino a adorar al Señor en medio de todas las circunstancias que vivamos. Y si usted se fija en la vida de María, se da cuenta que ella precisamente concluye también de esa manera, adorando a Dios, aunque ella no entendió muchas de las cosas que el ángel le dijo. En los versos 36 y 37,
otra obra del Señor es que el Señor estimula la fe de su pueblo. El Señor estimula la fe de su pueblo. Las obras sobrenaturales de Dios deben de llevarnos a nosotros, no a estarnos preguntando en cuanto a todos los detalles, sino llevarnos a adorar a Dios por las cosas que Él hace. Y las mismas obras que el Señor hace sobrenaturalmente estimulan nuestra fe. En el versículo 36, mire lo que sucede. Y he aquí tu parienta Elizabeth, es decir, alguien que tú conoces, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Y le recuerda el ángel, la que llamaban estéril. Mire lo que está haciendo aquí el Señor por medio del ángel. Está estimulando la fe de María. Le está diciendo, María, te voy a dar una señal adicional. Tú conoces a Elizabeth, ella es tu pariente. Ve, búscala y te vas a dar cuenta que aunque ella era estéril, sin embargo ahora ella está también esperando un hijo. Y ya sabemos que en el texto a continuación va a ir María a visitar a Elizabeth y va a confirmar estas cosas. Es decir, que el Señor está alentando la fe de María. Pero considere algo que dice el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Ese versículo 37 es una cita de Génesis capítulo 18, versículo 14. En Génesis 18, 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es decir, en 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces lo que está haciendo el ángel aquí es tomando un evento del pasado que María conocía. Sara teniendo a Isaac. Sara tampoco podía tener hijos. Y entonces el ángel le recuerda, recuerde lo que el Señor hizo en el pasado. Cuando usted hace memoria de lo que el Señor ha hecho en el pasado, entonces su fe en el presente se fortalece. Eso es lo que está haciendo aquí el Señor con María. Está estimulando su fe al recordar lo que el Señor ya había hecho en su pueblo antes. Hermanos, de la misma manera sucede con nosotros. El Señor estimula cada día nuestra fe cuando trae a nuestra memoria lo que el Señor ha hecho con nosotros en el pasado. Cuando usted y yo flaqueemos en nuestra fe, cuando usted y yo sintamos que nuestra fe se debilita, una buena manera en la cual el Señor levanta nuestra fe es trayendo a la memoria lo que Él ya hizo con nosotros antes. Y por eso es tan útil como aquella frase que encontrábamos allá en 1 Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, Ebenezer. Cuando usted recuerda, pero es que hasta hoy el Señor me ha sostenido, pero es que hasta hoy el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida, ¿cómo no va a ser de aquí en adelante también? Cuando usted recuerda el pasado, cómo el Señor ha obrado en usted y en mí en el pasado, eso va a fortalecer nuestra fe en el presente y nos va a preparar para el día de mañana. Eso es lo que está sucediendo aquí con María. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 63, versículo 7. Y mire qué especial este versículo. En cuanto a esto de hacer memoria de las misericordias pasadas del Señor. Isaías 63, verso 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel.
que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Mire qué especial es ese texto. Primero dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová. Recuerde que nosotros alabamos al Señor precisamente por lo que Él hace, por sus obras, por su poder. Y dice, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Es decir, haga memoria de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor le ha dado en el pasado, de la grandeza de los beneficios del Señor para con usted, de cómo Él nos ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y cuando usted y yo hacemos memoria de esto, entonces nuestra fe es estimulada, nuestra fe es alentada. Así que el Señor elige al humilde, cumple su promesa, obra sobrenaturalmente y además estimula la fe de su pueblo. Pero a partir del versículo 38, que vamos a ir hasta el versículo 56, vamos a considerar ahora nuestra parte, deberes nuestros. El Señor elige, el Señor cumple sus promesas, el Señor obra sobrenaturalmente, el Señor estimula nuestra fe, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué es lo que espera el Señor ahora de nosotros? Considere el versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo, y recuerde que María no tenía todos los detalles, pero mire la actitud de María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál es nuestro primer deber ante las obras del Señor? Inclusive aquellas que no entendamos, inclusive aquellas en las cuales el Señor no nos dé explicación detallada de ellas. Una sumisión a su voluntad. Y pudiéramos decir, más que una sumisión sacrificial. Recuerde lo que está sucediendo aquí con María. María no tenía detalles. El Señor no le explicó detalladamente qué era lo que iba a suceder de forma que ella pudiera entender. Ella no entendió muchas cosas, sin embargo ella mostró una sumisión, pero esa sumisión era sacrificial. Recuerde que ella estaba comprometida en matrimonio. Y el hecho de que esta jovencita de un momento a otro, de la noche a la mañana, terminara en embarazo, pues lo más probable que iba a suceder era, me van a abandonar, me van a rechazar, mi familia va a hablar mal contra mí, quizás me echen de la casa y finalmente el pueblo me puede apedrear. En otras palabras, la vida mía está en peligro. Y sin embargo María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, preguntémonos por un momento, ¿qué fue lo que Dios le pidió a María? ¿Un vientre? Yo creo que más que un vientre. Le pidió su vida entera. Esto que iba a acontecer en la vida de María iba a afectar toda su vida. Y creo que todos lo sabemos bien por el Evangelio. Dios le pidió fue su vida entera. Y María dice, he aquí la sierva del Señor. Y me sorprende, y pudiéramos decir, me asusta esas palabras de María cuando ella dice, hágase conmigo. Y cuando yo leo ese texto yo me pregunto, ¿quién de nosotros hemos orado con toda honestidad delante del Señor esas palabras? La verdad es que da susto decir eso, porque usted y yo no sabemos el Señor qué va a hacer con nosotros el día de mañana.
Sabemos que todo lo que el Señor haga va a ser para nuestro bien, pero usted y yo también sabemos que en medio de las cosas que el Señor haga pueden venir cosas dolorosas, cosas difíciles, cosas terribles para nosotros, difíciles de soportar. Y con toda seguridad María no tenía conocimiento de todo lo que ella iba a tener que sufrir después con la muerte de su hijo. Pero ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Generalmente usted y yo oramos: Señor, danos si es tu voluntad. Bueno, pero eso es otra cosa muy distinta a decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Decir: haz conmigo, Señor, lo que tú quieras hacer, eso pudiéramos decir, eso es como de otra categoría. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Amén. Hasta ahí, claro que sí. Y entonces luego dice: haciendo Él, es decir, el Señor, Dios, en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y ahí es donde nos preguntamos: ¿qué será lo que el Señor quiere hacer en nosotros? Descansamos en la verdad de que siempre será para nuestro bien, pero no sabemos qué va a hacer el Señor con nosotros el día de mañana. Y hermanos, quizás hoy nosotros estamos aquí algunos muy aliviados, cómodos, con cierto grado de tranquilidad en su vida, pero sabemos que las cosas pueden llegar a cambiar de la noche a la mañana para cualquiera de nosotros. Y ahí es donde nos asusta llegar y decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Se necesita una sumisión sacrificial. Recuerde cómo Pablo dijo allí en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Entregar su vida entera. El Señor no solo le pidió un vientre a María, le pidió su vida. Y es lo que el Señor también reclama, como Dios que es, como nuestro Padre que es, reclama de nosotros, nuestra vida, sumisión sacrificial. En los versos 41 al 45 vemos un segundo deber nuestro. Aparte de esa sumisión de María, que de hecho se hace muy notoria cuando María va donde Elizabeth, porque para ella ir donde Elizabeth tenía que hacer un viaje de por lo menos unos 70 kilómetros de distancia. Entonces eso implica que ella ciertamente se había sometido a la voluntad del Señor. Pero aparte de la sumisión, nuestro necesario deber es tener comunión con el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en los versos 41 al 45. Mire verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y qué importante esto que está haciendo aquí María.
porque de alguna manera María nos está mostrando que ella sabía bien que la prueba que vendría a su vida no era cualquier cosa y que ella sola no podía enfrentarla. Necesitaba estar cerca de Elizabeth, que también, como el Señor había obrado en ella, podía entender mejor lo que estaba sucediendo en la vida de María. Y entonces ella dice, yo necesito apoyo, yo necesito comprensión, yo necesito que alguien me escuche y que pueda entender lo que está pasando. Y entonces acude al mismo pueblo de Dios. No acude al mundo, no acude donde el vecino, tampoco acudió allá donde el papá y la mamá a decirle, papá y mamá, les tengo una buena noticia, les voy a tener un hijo. Por supuesto, los padres no hubieran entendido eso de ninguna manera. Y entonces ella dice, yo necesito ir donde alguien del pueblo de Dios que pueda entender esto que está sucediendo. Y hermanos, es tan importante eso. María buscó comunión con una mujer fiel del pueblo de Dios. Aprendamos algunas cosas aquí de María y también de Elizabeth. Usted ve a una María que aunque era adolescente, sin embargo ella buscó el pueblo de Dios para tener buen consejo. Buscó a una mujer mayor que ella, buscó a una mujer que fuera fiel al Señor para poder estar con ella en medio de la prueba. Hermanos, nosotros en medio de la prueba, ¿a quién buscamos? Cuando estamos enfrentando una situación difícil en nuestra vida, ¿a quién buscamos? Quizás buscamos a los que nos van a decir lo que queremos oír. O buscamos a un compañero del trabajo, a un compañero o un vecino o un familiar no creyente. Como pueblo de Dios hemos de buscar al pueblo de Dios. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, porque creo que María con su ejemplo está ilustrando también lo que Pablo le escribe a Tito después. Elizabeth era una mujer muy anciana para ese momento. Y entonces María busca a Elizabeth. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. María buscó al pueblo de Dios, María buscó a Elizabeth. Pero considere ahora algo de Elizabeth en los versos 41 al 44 de Lucas 1. ¿Cuál fue la reacción de Elizabeth? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y ya sabemos que ahí está hablando de Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y mire qué especial, hermanos, esa actitud de Elizabeth cuando llegó María. Pudiéramos decir que es una actitud o un gozo que se nota en la vida de Elizabeth cuando llega María. Y entonces ella entendía, ella es la madre, María es la madre de mi Señor. Lo que lleva a María en su vientre es la promesa, es el Mesías. Y entonces ella se llena de gozo, en otras palabras se llena de gozo porque sabía que la salvación ya estaba en camino. Y hermanos, qué especial es eso, porque
Una de las características de una persona llena del Espíritu Santo es que se goza de la salvación de Jehová. Recuerde cómo Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano es templo del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo llama a buscar la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que, entre otras cosas, se goza de la salvación de Jehová. Y entonces, cuando escucha algo acerca de la salvación, cuando escucha algo acerca de su Salvador, esa persona se goza en ello. ¿Se goza usted, hermano, en la salvación del Señor? Piénselo. ¿O qué es aquello que trae más gozo a su vida? ¿El dinero? ¿Un mejor trabajo? ¿Un partido de fútbol? ¿Una venta? ¿O incluso el nacimiento de un hijo? ¿Qué es lo que trae más gozo a su corazón? Hermanos, yo creo que nuestras alegrías, o más bien esas cosas que causan alegría profunda a nuestro corazón, terminan exteriorizando, mostrando lo que verdaderamente amamos. Recuerde cómo el Señor dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que más gozo le produce a usted? Y un tercer deber. El primer deber, sumisión sacrificial. Segundo deber es buscar la comunión con el pueblo. Y Lucas termina con alabanza. Hay un tercer deber y es alabar a Dios por sus obras. En los versos 46 al 56. Consideremos cómo María alaba al Señor. Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Recuerde que aquí María está cantando esto. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Qué está haciendo María aquí? María está alabando a Dios por la gran compasión que Él tuvo para con ella y para con su pueblo. ¿Alaba usted a Dios por la compasión de Dios? Considere lo segundo, versículos 50 al 53. María también sigue alabando al Señor y ahora alaba por otra cosa. Y su misericordia, mire que ahora María está alabando a Dios por la misericordia de Dios. Y su misericordia es de generación en generación. Mire qué importante esa primera frase. María está diciendo: yo no solamente estoy alabando a Dios por la misericordia de Dios, estoy alabándolo porque su misericordia es para siempre. ¿De qué nos serviría a nosotros que la misericordia de Dios fuera temporal? Que el Señor nos dijera en su palabra: bueno, a partir de tal fecha ya no voy a tener más misericordia de ustedes. Pero María aquí está alabando al Señor. Señor, yo te alabo no solamente porque tú eres misericordioso, sino porque tu misericordia no termina. Y por eso dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas, y mire cómo está haciendo memoria del pasado María. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y finalmente en el verso 54 y 55,
¿Por qué alaba María al Señor? Verso 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María alaba a Dios porque el Señor cumple lo que Él prometió. Así que ahí tenemos, hermanos, los motivos de María para alabar al Señor. Preguntémonos si esos mismos motivos los tenemos nosotros. ¿Podemos alabar al Señor por su compasión? ¿Podemos alabar al Señor porque su misericordia es para siempre? ¿Podemos alabar al Señor porque Él ha cumplido y cumple sus promesas? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿lo alabamos? Hermanos, en medio de la prueba, nosotros somos llamados a una sumisión sacrificial, a entregar nuestras vidas, a confiar en la buena voluntad del Señor, pero también somos llamados a buscar la comunión con los santos y a alabar al Señor por todo lo que Él, en su soberana voluntad, le plazca hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la vida de María. Pero ante todo, Señor, te damos gracias por lo que tú haces. Porque tuya, Señor, es la salvación, porque tuya es la elección, porque tú obras, Señor, de maneras que nosotros no entendemos y sin embargo, Señor, siempre lo haces para nuestro bien. Señor, ayúdanos a estar sujetos a ti, a tu palabra, a ofrendar, Señor, delante de ti nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser mezquinos, ofreciendo solo un poco de nosotros. Pon en nuestro corazón, Señor, tanto el querer como el hacer. Sabemos, Señor, que si tú no obras estas cosas en nosotros, nosotros no podemos. Pero, Señor, tú has prometido hacer en nosotros, culminar en nosotros la buena obra. Señor, ayúdanos a ver estos ejemplos piadosos del pasado como instrucciones, como lecciones, Señor, para nosotros hoy, y a confiar en que tú, Señor, con tu palabra y tu espíritu, produzcas estas cosas en nosotros. Bendícenos, Señor, durante el tiempo que estamos, Señor, meditando en este Evangelio. Que no sea simplemente recordar historias que hemos recordado, que hemos leído antes, sino que tu palabra produzca en nosotros buen fruto. Señor, tú conoces la condición espiritual de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, tú conoces lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y aunque cause, Señor, en medio de nosotros quizás un poco de temor, pero Señor, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Y ayúdanos, Señor, a descansar en que todo lo que tú hagas con nosotros será para nuestro bien y será para la gloria tuya. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.